En el nombre de Jesús te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque el mensaje de tu palabra es un mensaje que es el alimento espiritual para nosotros los cristianos. No solamente, Señor, es el mensaje que puede distraer nuestra atención, sino al contrario, que puede transformar nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele al corazón lo que se está explicando de tu palabra y que seas tú glorificado, creído y anunciado a todas las personas. Gracias por tu misericordia y tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera iniciar hablando de la palabra triunfo. Triunfo. Y los sinónimos de triunfo, palabras que asemejan el mismo significado, ¿cuáles son? Triunfo. ¿Qué más se puede decir? Victoria, logré o logro, y podemos decir también algo así como gloria, triunfo, victoria. Es lo mismo. Voy a hacer la combinación en los tres tiempos gramaticales que tenemos: presente, pasado y futuro. Presente, triunfo, logro, venzo, me glorío. Pasado, triunfé, logré, vencí, me glorié. Futuro, triunfaré, lograré, venceré, me gloriaré. Ahora, lo que nos quedaría a nosotros pensar es la respuesta a esta pregunta: ¿en qué has triunfado? ¿En qué triunfas? ¿Qué has logrado? ¿O qué logras? ¿Qué has vencido? ¿O qué estás venciendo? ¿En qué te glorías? ¿O en qué te has gloriado? Y eso me hace pensar, para ayudarles a responder, un pasaje de la Biblia muy sencillo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, cuando dice primeramente, tenemos que hacer una revisión hacia nuestra vida. Nuestros logros pueden ser de dos tipos. Vamos a señalar en dos tipos generales: los logros humanos y materiales, y los logros espirituales o celestiales. ¿Qué hemos logrado? Esa es una pregunta que nos debe hacer pensar. Y puedo decir: pues yo he logrado tener un negocio, yo he logrado mantener un trabajo, yo he logrado un matrimonio, yo he logrado hacerme de recursos para la vida, he logrado tener hijos, he triunfado sobre las situaciones de la vida con enemigos que me han demandado. Esos son los logros terrenos. Ahora tengo 2 carros, ahora tengo esto, y todo terreno. Tengo salud, tengo fama, soy reconocido en la sociedad, en mi trabajo soy el mejor. Sí, está bien. Pero yo le voy a hacer una pregunta: ¿eso es lo que debemos de buscar primeramente? Seguro que no. Y si dijéramos que hemos logrado en el Señor, ¿qué contestaríamos? He logrado leer la Biblia una vez al año completa. He logrado tener un tiempo de devocional diario. He logrado compartir el Evangelio y todos saben que soy cristiano y ellos han escuchado de la salvación de Cristo. He logrado que 3 de mis compañeros se conviertan. Yo les estoy enseñando a Cristo, les estoy discipulando y están viniendo al templo. He logrado vencer la ira. He logrado dejar de ser flojo. He logrado dejar de fumar, de tomar, de mentir, de robar. He logrado dejar de ser orgulloso por la obra del Espíritu Santo en mi vida. He logrado ir frecuentemente a llevar el Evangelio
a mis familiares, o estoy logrando, o mis planes son logrados. ¿Se dan cuenta entonces que cuando nosotros queremos hacer algo en la vida, lo planeamos? Nosotros decimos, quiero una casa, tarde o temprano la logras tener. A la casa le quiero poner esto, tarde o temprano se lo pones. Pero cuando hablamos del reino, no es eso lo primeramente que tenemos que estar logrando. Lo estamos logrando, hermanos. Ahora, no quiero dejar pensar o que piensen que es malo tener cosas. No. Por eso dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Dios se las va a dar. Entonces, puedes llegar a servirle al Señor desde un inicio, sin tener un vehículo, claro. Llegar a servirle al Señor sin tener algo seguro, claro, porque el Señor te va a usar. Y el mensaje de hoy se llama, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahí es, hermanos, donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, a que Dios nos hable. Dios nos lleva siempre en triunfo. Y si yo les digo, hasta ahí dejo el título, Dios nos lleva siempre en triunfo, ustedes y yo pensaríamos, sí, yo soy exitoso, yo he logrado mucho, soy el mejor de mi familia. No, quiero que piensen en esta frase que leí. Los únicos triunfos verdaderos son los triunfos de Dios en nosotros. Los únicos triunfos verdaderos son los triunfos de Dios en nosotros. Cuando Dios triunfa en nosotros, esos son los triunfos verdaderos. Y la palabra triunfo en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de los romanos, en los tiempos antiguos, más antes de Cristo, pasaba lo siguiente. Se unían a la guerra dos ejércitos. Y esos ejércitos a matar, a morir, a triunfar. Y uno solamente triunfaba. ¿Qué hacía el ejército que triunfaba? Lo que hacía era cortar la cabeza y colgarla en el palacio a la vista de todos. Pero antes de hacer eso, en el palacio, entraban todos los derrotados como una procesión donde el pueblo vencedor gritaba y los humillaba. Gritaba y los humillaba. Y entonces iban pasando todos los derrotados, llegando hacia el palacio, y todo el pueblo emocionado gritaba y los humillaba. Finalmente los mataban y exhibían su muerte para vergüenza de los derrotados y para lección de aquellos pueblos que se atrevieran a levantar su mano contra ese pueblo victorioso. ¿Cuál es la victoria que nosotros celebramos, o más bien que Dios celebra en nosotros? ¿Cuál es el triunfo en Cristo Jesús? Para que ustedes sigan la ilustración, significa que hay una guerra tan intensa entre el pecado nuestro y la justicia de Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene Cristo a ser el Redentor nuestro, y Él se enfrenta contra nuestra vida y nos ofrece la victoria. Y la lucha se desarrolla entre el yo que sí quiero, pero no puedo. Quiero abandonar este pecado, pero no lo puedo dejar. Y lo que hago es estar ahí. Y hay una guerra entre el pecado que vive en mi vida, entre las huestes espirituales que me rodean y que me invitan y que se mueven en el mundo y que me invitan a pecar, me invitan a haz esto, algo así como el que no tranza no avanza. Entonces tú estás metido en las ideologías del mundo, ¿verdad? Y estás queriendo seguir a Cristo y no se puede. Entonces hay una lucha. Cuando Cristo tiene la victoria sobre nuestra vida, es cuando el pecado en nosotros es derrotado.
La muerte de Cristo cobra sentido para nosotros y lo que quedan en el palacio son los pecados ya destruidos, sin vida. El alcoholismo, la mentira, la avaricia, el orgullo, la tranza, todo eso. Y ya está colgado. ¿Y quién triunfó sobre ellos? Cristo. Y ya no tiene poder esos pecados sobre nosotros. No es fácil, hermanos. Y nosotros no podemos hacer esa lucha. La podemos hacer tal vez por una semana, por 40 días. Podemos dejar el pecado y luego regresamos. Como cuando lavan un puerquito, lo bañan muy bien, lo perfuman, no tarda mucho en volverse a remolinear o a batirse en el oro. Nosotros sin Cristo estamos derrotados, aunque parezca que estamos victoriosos. Mucho billete, mucha fama. No, estamos pero bien, sí. Temporalmente estaremos aquí triunfando, pero llegando al día del Señor, al día que estemos en su presencia, seremos ricos para el mundo, pero pobres para con Dios. No tendremos un Salvador. Porque el Salvador nos enseña a amarlo primero a Él, antes que al dinero y a las posesiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pónganse a pensar tantito todos aquellos que decimos, pues no tengo tiempo porque mis negocios son los domingos. Mis negocios son todo el día y yo voy a hacer lo que el negocio me deje. Yo sigo creyendo en Dios. Hoy vamos a ver esta enseñanza y quisiera que fuéramos a 2 Corintios 2, 14 al 17. El apóstol Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios alrededor del año 57 después de Cristo. Y la escribió antes de ir con ellos. Había escrito una primera carta, pero antes de ir con ellos escribió esta segunda carta con el propósito de afirmar su amor y cuidado a los cristianos en Corinto. Porque en su primera carta los había reprendido. Debido a que esos cristianos en Corinto practicaban muchos pecados, entre ellos un caso de inmoralidad. En su casa pueden leer 1 Corintios 5, 1 al 3. Cuando Pablo llega a saber lo que estaba pasando y le escribe una carta, él la contesta. Y la contesta de manera enérgica. La contesta de manera que el tal hombre que está cometiendo ese pecado se ha entregado a Satanás. No son palabras agradables. Son palabras condenatorias. Son palabras de que aquí no vamos a permitir que una persona que vive en el pecado siga practicando el pecado y esté tan tranquilo en la congregación. El tal se ha entregado a Satanás. Pueden leer eso en 1 Corintios 5, 1 al 3. Pero a pesar de que escribe esto, le causa angustia y muchas lágrimas al apóstol Pablo. Pero la reprensión la hizo para que supiesen cuánto amor les tenía. Y no solo a él, sino a Jesucristo mismo. Hermanos, Jesucristo nos ama. Y Él no quiere que vivamos metidos billetito, billetito, dinerito, dinerito, fama, fama, estudios, estudios, trabajo, trabajo, hermosura, hermosura, puras cosas humanas. El Señor no quiere eso. Y se los volteo. Cuando una empresa contrata a alguien, le dice, tú vas a tener esta función, vas a ganar tanto. Y le dicen, quiero que hagas esto, quiero que produzcas esto. Para eso te pusimos ahí. Y ahí tienen al trabajador. Ahí nos tiene, porque yo también fui trabajador. Y teníamos que sacar el trabajo con excelencia, y más ahora que somos cristianos. Y tenemos que esforzarnos, y una empresa no sostiene a los trabajadores que no producen.
Los sindicatos a veces defienden al trabajador flojo, alcohólico, y les echan la mano un buen tiempo. Pero también llega el momento en que el sindicato dice, ya no te puedo dar más. Los despiden. Yo pregunto a la iglesia de Cristo, ¿para qué está llamada? Ay, hermanos, cuando la primera carta es una carta de reprensión. La primera carta a los Corintios es una carta de pónganse en paz. Mira, dicen que tienen muchos dones y los usan para pelearse. Mira, dicen que esto y son idólatras. Y están llamando la atención. Tienen partidos entre sí. Yo soy de Apolo, yo soy de César. No, yo soy de Apolo, soy de Cefas, ¿verdad? Cefas. Soy de Pablo. Y algunos más orgullosos decían, yo soy de Cristo. Se peleaban entre sí. Esa iglesia estaba llena de pecado y la carta primera es de reprensión. Por eso lloran. Porque, hermanos, cuando un padre corrige a un hijo con disciplina, el que más sufre es el padre o la madre que lo disciplina, más que el niño o la niña. Porque uno ya tiene conciencia del dolor. Y a veces los niños hasta usan doble pantalón o triple pantalón para que no les duela cuando les pegan. El niño se le olvida. Pero hermanos, cuando los cristianos de Corintio reconocen su pecado, se arrepienten y rectifican su vida, Pablo, así como Dios, los perdona y también aprueba el perdón que los mismos hermanos fieles otorgan. ¿Qué quiere decir? Que una persona en la iglesia puede pecar. Podemos pecar, porque nadie es perfecto aquí en la tierra. Nadie puede decir, yo nunca peco, yo ando bien, no peco. Pero todos pecamos, hermanos, en alguna medida. Y si una persona le llama la atención y le dicen, usted está pecando, hermano, mire, dejó de hacer esto, por aquello. Usted es un mal pensado. Usted siempre está, le reprende. La persona tiene la oportunidad de arrepentirse y rectificar su vida y decir, está bien, ya entendí, no lo vuelvo a hacer. Dios lo perdona. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la idea es igual que a la mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete, ¿y qué dice? No peques más. Y entonces Pablo estaba ahí enseñando en esa segunda carta el consuelo. Y ustedes ven en la carta de los 9 capítulos, es una carta para consolarlos y hablar de otra manera. Pero hoy vamos a ver que a pesar de lo que Pablo veía del pecado de la iglesia, en la segunda carta, capítulo 2, verso 14, dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo da gracias. ¿Y cómo da gracias? Pues porque dice aquí, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y Pablo no se dedica a hacer billetitos y a hacer una empresa y a subir de puesto en puesto. Él se dedica, por el llamado de Dios específico para él, de anunciar el Evangelio. Y entre ellos hay varios, como Silas, que también se llama Silvano, Timoteo, o Tito. Varios de ellos, él los involucra, los invita. Y entonces dice aquí, nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Quiere decir que la empresa en la que estamos involucrados, todos los creyentes, además de Pablo, Tito, Silvano y Timoteo, es el Evangelio. Es ir a animar a otros a que se salven. Para que Cristo triunfe en sus vidas y el pecado sea exhibido públicamente. Y diga, ya está muerto lo que este hombre era antes. Ahora es nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora Él ama, ya no odia. Ahora Él hace todo lo que el Señor quiere. Su triunfo es en Cristo Jesús.
Y luego dice aquí, entonces, también porque les permite anunciar por todas partes su mensaje para que otros crean en Cristo. Eso dice el 2.14, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Significa que Dios les permite anunciar por todas partes su mensaje para que otros crean en Cristo. Hermanos, es cierto, déjenme decirles que es importante orar por las guerras que están pasando en el mundo entero. Están dichas que van a suceder. Así dice la palabra. Pero más importante es que ores por tus vecinos, porque ellos te van a hacer la guerra y no se convierten en bien. Tenemos que orar para que ellos conozcan la paz de Cristo y para que vivan en paz verdadera. Entonces, Pablo dice, vamos a anunciar el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Entonces hace 3 viajes misioneros, establece iglesias cristianas de convertidos en diferentes poblaciones. Y no solamente se queda ahí, como nos quedamos nosotros, en un solo lugar. Y voy a decir irónicamente, en la misma silla en el templo. ¿Se han dado cuenta que nos gusta sentarnos en el mismo lugar? Y algunas iglesias, irónicamente, tienen hermanos que ocupan el lugar de otro y llega el otro y le dice, este es mi lugar, se quita por favor. Sí hay. Qué vergüenza, ¿no? Para una iglesia que tiene éxito en mantener una silla para sí mismo en su lugar y que nadie se la gane, y si se la gana se los quita. Triunfé. Esos no son los triunfos que el Señor quiere, hermanos. No son los triunfos que el Señor quiere que usted y yo podamos venir a uno que otro culto a adorar. Y que si puedes, cantas, y si no, nomás ves a los que cantan. ¿Cuántos hermanos en la iglesia no adoran al Señor con su voz? Están como mudos. No es un regaño, es una observación. No cantan. Pues no los he visto mudos cuando quieren su quincena. No los he visto mudos cuando van a recibir un beneficio terreno. Ahí sí quieren, ¿verdad? Ahí sí hablan. ¿Por qué somos así? Entonces tenemos triunfos en la vida, efectivamente, pero no tenemos triunfos en Cristo. Estamos necesitados de eso. Y en el verso 15 y 16 dicen así, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, pregunta, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para llevar el Evangelio y causar una de las dos cosas? O arrepentimiento o odio. Arrepentimiento o que te hagan a un lado. ¿Quién es suficiente por sí mismo para convencer a las personas? Nadie. Nosotros no tenemos una misión en la cual nos dice, seguro que estudiaste, ve y habla. Ve, según las capacidades que tienes, hazlo. No. El Espíritu Santo que mora en cada cristiano nos da el poder para usar la palabra de Dios que hemos leído durante toda la vida. Y que la leemos y nos enseña la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo toma de lo que hemos aprendido y nos dice, háblale de este pasaje a esta persona. Enséñale que no solo de pan vive el hombre, porque hay personas que se dedican al puro pan, por decir la alimentación humana, sino que es necesario alimentar su espíritu de la palabra de Dios. Habla de eso. Y no es que el Espíritu Santo llega como un rayo y te pone la Biblia en la boca y empiezas a hablar, no, sino el Espíritu Santo te va a enseñar a recordar las palabras que tú antes leíste. Pero aquí vemos dos grupos. Hay personas que son los que reciben un olor grato, que son los que se salvan. Déjenme decirle otra cosa que leí y me gustó.
cuando sacrificaban animales en los tiempos de los sacerdotes, el pueblo judío, ustedes saben que también usaban incienso, ¿no? Y quemaban incienso. ¿Y saben para qué hacen eso? Para distraer el olfato de los que estaban allí del mal olor de la carne que se quemaba con ese olor grato del incienso. Entonces dice, somos grato olor de en Cristo para los que se salvan. Cuando Dios ha hecho la obra en nosotros, hermanos, nosotros dejamos de oler a muerto y ahora olemos a Cristo. Ya no somos como esos que ahí viene a estirar cómo huele. Y no hablo de olor físico, sino cómo es su vida de perversa. Híjoles, hasta acá se siente. Ahora algunas personas dicen, tiene mala vibra, por no decir, su pecado lo aflora por sus ojos. Y hay personas que ven así. Ven mal, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos, para algunos, olor de Cristo, y para otros, sin duda, vamos a ser muy molestos, porque vamos a oler para ellos olor a muerte. Y Dios quiere que nosotros, de todos modos, prediquemos. Y no vamos a aquellos que nos reciben bien. Sembraré la simiente preciosa en corazones sensibles, en corazones de mármol y en todo el mundo. No importa, quieran o no quieran, vamos a sembrar la palabra. Y dice ahí mismo en el verso 16, pues no, en el 15, 16 dice, y para estos ¿quién es suficiente? No tiene confianza en sus capacidades. Hermanos, qué hermoso es ver, hermanos, que pueden alabar al Señor y no están dependiendo de su capacidad técnica, de su voz, sino están orando al Señor para adorarle. Y hermanos, quiero decirlo muy bien, para que llene a la iglesia la adoración. No para que ellos vengan aquí y se luzcan y que digan, ¡oh, qué bonito tocan! Sino que animen a la iglesia y la iglesia, gloria a Dios, alabe al Señor y cante. Algunos hermanos hemos cometido el error hace mucho tiempo, ya dejé de hacerlo, pero cometí el error de decirles, hermanos, van a cantar, porque no sé lo que canten. Y cometí el error de decirles cómo cantar. Para empezar, no sé cantar. Y segundo, les decía cómo. Y les decía, canten conmigo. No, pues ¿cuál? Yo desafinado y ustedes que no quieren cantar, pues no se armaba nada, ¿verdad? Era un relajo esto. Pero entendí ahora que no soy yo, hermanos, ni ellos los que deben de decirles a ustedes, cántenle al Señor. Es el Espíritu Santo el que les va a decir a ustedes, adoren al Señor. Y no te distraigas, adora al Señor. Y la oración es exáltalo. Dile gracias porque tengo vida, gracias, adóralo. Y cuando dicen, santo, 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 hermanos, eso lo repitieron como cuántas veces. Y más de alguno pensó por ahí, otra vez, ya lo hemos cantado muchas veces, y todavía le dan más despacito, ¿no? Y luego la pura voz. Y luego ya le ponen, bueno, eso, hermanos, no debe ser algo que se produzca en nosotros, sino nuestra adoración es genuina, auténtica, y lo adoramos porque eso es lo que Él quiere. No somos suficientes para hacer nada. Es el Espíritu Santo el que nos llena y nos va dirigiendo. Y el 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Hay muchos que falsifican la palabra para ganar ganancias deshonestas. Hay personas que predican por un beneficio económico. Y sí los hay. También dice, no lo hacemos así nosotros. Entonces, hay unos que lo hacen mal, falsificando la palabra, y otros lo hacen con sinceridad, dice aquí, como de parte de Dios y delante de Dios. Dos cosas muy sencillas. De parte de Dios significa esto, muy sencillo. Dios me manda. Él me dice que hago. Y segunda cosa, cuando estoy hablando, ahí está el presente. Entonces, una persona que de veras es cristiana, aprende a decir, yo voy,
no porque me obligan en la iglesia a hablar de Cristo. Yo hablo de Cristo de parte de Dios que me envía, y cuando lo hago, no lo hago para que la gente me vea a mí, sino para que el Dios que estoy predicando, Jesucristo, que es el Señor, sea creído. Lo hago delante de Él porque Él está presente. Dios me envía y lo hago estando Él presente. Conclusión. Actualmente también hay pecado y hay oportunidad para salvación. El mensaje de Juan 10:10 nos habla de memoria, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la realidad. Y Jesús dice, yo vengo a triunfar sobre esa realidad. Aunque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces quiere decir, hermanos, que la iglesia está llena de personas que hemos sido ahora victoriosos en Cristo, porque Cristo venció el pecado y ahora nosotros estamos viviendo con una vida abundante. ¿Abundante de qué? De esperanza, de gozo, de paciencia, de perdón, de fe, de amor, de templanza, de misericordia. Y estamos abundantemente así. Y van entrando hermanos nuevos y vamos viendo cómo va creciendo el Evangelio a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el resultado favorable de una lucha real y actual al predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio, algunos creen y otros no creen. Lean en su casa Juan 3:16 al 21. Predicamos a pesar de la oposición y oramos por la salvación. ¿Por qué oramos? Porque queremos que la obra la haga el Espíritu Santo, la haga Dios en el corazón de las personas y no nuestros argumentos. Entonces es una iglesia que depende de Dios y Señor, oramos para que tú toques sus corazones. A veces no son conocimiento lo que les falta a ellos, es convicción de pecado. Hay personas que saben mucho de la Biblia, pero viven en el pecado. Entonces hay que pedirle a Dios que el Espíritu Santo les convenza de su pecado, no de su conocimiento. Están viviendo mal y saben mucho, pero tuercen las Escrituras. Y su pecado en la casa, en el trabajo, en los negocios es una mentira. Doble cara. Oramos para que se conviertan. Bueno, ahora Jesús nos envía en Mateo 28:18 al 20, porque Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad ha nacido por el Padre, y de hacer discípulos. Y hermanos, ser discípulos es algo más que venir a sentarse y a escuchar la palabra, tocar, no, ofrendar. No, esa es una parte muy pequeña. Necesitamos hacer discípulos, ser discípulos que hagan discípulos. Necesitamos, yo soy cristiano y ya conmigo viene esta persona que está interesada en conocer el Evangelio y le voy a enseñar en la semana cómo leer la Biblia, le voy a enseñar a ser discípulos y lo dice a todas las naciones. Y con esas naciones se imaginan México, Estados Unidos, Francia, Italia. Miren hermanos, naciones significa etnos, viene la palabra etnos del griego y significa personas que tienen un estilo de vida diferente al tuyo. Pues si no, entre México hablemos aquí mixtecos, otomís, tarascos, bueno, hay muchas tribus, pero aquí mismo en Ameca puede haber personas que son de Oaxaca, puede haber personas que son de otro estado y que no conocen el Evangelio y que no se juntan con nosotros, se juntan entre ellos mismos. Hay que hablar de Cristo a ellos. Y luego, después de que crean y que son discipulados, enseñados, se bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de son bautizados se les sigue enseñando que fueran todas las cosas que Jesús ha mandado. Y tenemos la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces ahí estamos bien felices, porque Jesús está con nosotros todo el tiempo. Y seguimos oliendo a Cristo, donde quiera que vamos. Para algunos es muy agradable el aroma y para otros significa que es olor malo, porque se les dice, ya vienes a regañarme porque ando mal. No, hermanos. Dice, debemos predicar de parte de Dios y delante de Dios, porque Él es el que da la oportunidad para el arrepentimiento del pecado a todos. Y cada persona tiene la responsabilidad de creer y seguir a Cristo.
como su único Señor y Salvador. Dos cosas: Dios ama a todos y quiere salvar a todos, pero cada quien es responsable, así como nosotros. Tenemos la responsabilidad de creer y arrepentirnos y abandonar el pecado y seguir a Cristo. Y la última parte, muy importante, es que oremos para hacerlo. Oremos para hacerlo. Y yo les diría, por favor, hermanos, la iglesia necesita escudriñar las Escrituras, leer la Biblia una y otra vez, para que cuando veas que una persona, después de haber orado, sepas qué decirle de Cristo. Orando para hacerlo, comenzando con nuestros familiares, vecinos, amigos. 2 versículos más: en casa, la luz en las tinieblas resplandece y no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. No puede ser que los cristianos en este tiempo de Navidad nos alcoholicemos y que celebremos como el mundo celebra. Tenemos que recordar el nacimiento de Jesús, aunque no haya sido en esta fecha. Eso es lo más importante. Debemos vivir celebrando a Cristo todos los días, no nomás diciembre. Entonces, la luz resplandece en las tinieblas. Donde estamos en Cristo, las personas llegan, ahí viene. Bueno, son buenas personas y terminan escuchando el Evangelio de alguna manera o de otra. También somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y sabemos que todo esto son figuras para decir: un cristiano no tiene que estar sin producir. ¿Cuántas personas he traído a Cristo? ¿Cuántas personas estoy discipulando? ¿Cómo queremos que Jesús venga? Cuando el Evangelio sea anunciado a todas las naciones, entonces el Señor vendrá. Y hermanos, es sorprendente lo que está pasando en el mundo entero. De muchas maneras el Evangelio está llegando a todas las personas. Voy a invitarlos a ponerse de pie, que Dios toque nuestros corazones para hacer su voluntad. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, porque efectivamente vamos de triunfo en Cristo. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, y tú has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y te suplicamos que nos hagas hacer lo que a ti te agrada, y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas, gracias porque nos las das como una promesa real. Gracias porque en ti tenemos todo. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a